¿qué tal amigos? Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Bienvenidos sean todos y a nombre del doctor Antonio Arenas Ceballos les doy la más cordial bienvenida a una emisión más, o mejor dicho, una transmisión más en vivo de la página Calidad Tabasco. Y bueno, el día de hoy es un honor para mí presentarles al doctor Alfonso León Hernández, quien el día de hoy nos va a hablar un poco de las generalidades del dengue, el cuadro clínico y su clasificación. Gracias, doctor, por aceptarnos participar en esta transmisión. Le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, es un honor para nosotros tenerlo aquí para que nos comparta un poco la experiencia que ha obtenido a lo largo de los años, porque pues él está trabajando en el hospital Juan Gran Casasus. Y doctor, pues cedo los micrófonos a usted para que nos digas unas palabras de bienvenida. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación que me hace el Departamento de Calidad de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, principalmente al doctor Arenas y a la licenciada Angélica y a la licenciada Karen. Entonces, como bien dijeron, bueno, yo soy el doctor Alfonso León Hernández, soy médico internista, soy adscrito al Hospital Juan Graham Casasus y pertenezco a una red externa de asesores clínicos de la CENAPRESE a nivel nacional. Y bueno, muchos de ustedes tal vez ya me conozcan porque durante mucho tiempo he estado ayudando en capacitaciones en primero y segundo nivel a los médicos generales, médicos familiares, en el manejo diagnóstico de los pacientes con dengue. Entonces, prácticamente esta plática va enfocado principalmente a algunos conceptos actuales que han salido en las últimas clasificaciones y en las últimas guías de la Organización Panamericana de la Salud y avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad a través de las pláticas que estuvimos dando en los hospitales regionales antes que empezáramos con todo esto de la pandemia del COVID. Hicimos algunos recorridos antes de parar totalmente. Y bueno, más que nada son algunos recordatorios que son muy importantes, sobre todo en la actualidad que ya está muy en boga las infecciones por COVID y dengue a la vez, lo cual a veces obviamente hacen un poquito mucho más difícil el diagnóstico clínico de estos pacientes, principalmente en los primeros días de la evolución del cuadro clínico, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar. Las guías para el manejo de estos pacientes de dengue cada vez han ido cambiando, han tenido una evolución. Y esto es a raíz, pues, prácticamente de múltiples estudios multicéntricos, prospectivos, que se han ido realizando y que han ido cambiando la clasificación y el manejo de estos mismos pacientes, ¿no? Todos conocemos las clasificaciones del 1997, posteriormente la clasificación que tuvimos en el 2004, que duró varios años, y la última clasificación que salió en el 2013 y que se hizo a conocer tanto en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud en el 2015. En esta transparencia, pues prácticamente les presento parte de la carátula que viene en estas guías para la atención de los pacientes y está más enfocada a la región de las Américas, que es donde prácticamente tenemos más cuadros de estos pacientes que tienen dengue, ¿no? Hace mucho tiempo, pues prácticamente el manejo de los pacientes con dengue en muchas ocasiones era principalmente de acuerdo a la experiencia del clínico que manejaba a estos pacientes, porque pues no teníamos lo que en la actualidad es conocido como la medicina basada en la evidencia. No teníamos prácticamente mucha tela de dónde cortar para el manejo de estos pacientes y obviamente lo cual hacía que el manejo de estos pacientes fuera muy ambiguo, muy difícil y obviamente esto repercutía en muchas ocasiones en la mala evolución de los pacientes, porque bueno,
al principio se hacía una muy mala clasificación y al no tener una clasificación adecuada, pues obviamente el tratamiento médico no era el adecuado para estos pacientes, ¿no? En la actualidad, pues ya tenemos muchos recursos. Ha cambiado mucho a través de la medicina basada en la evidencia, de los múltiples estudios que han salido en revistas médicas de alto impacto, y lo cual nos ha ayudado a la gestión y el desarrollo de múltiples capacidades en el personal de salud que atiende a estos pacientes, ¿no? Y obviamente en la gestión no solamente abarca las cuestiones clínicas, sino también mucho las cuestiones epidemiológicas, el manejo integrado de los vectores, el manejo al medio ambiente, la atención a los pacientes, la evolución de los exámenes de laboratorio para el diagnóstico temprano y obviamente pues lo que todavía está aún no totalmente aceptado o hay controversias, el uso de las vacunas que existen en la actualidad para el dengue, que aún, bueno, es un tema aún un poquito difícil de tratar totalmente, ¿no? Eh, Como les comentaba en un principio, nuestro estado es una zona endémica. Ahora sí que todo lo que vivimos en el estado tenemos riesgo de padecer esta enfermedad. Entonces, continuamente podemos tener brotes y a veces podemos tener brotes por un solo serotipo, a veces por dos serotipos, y han habido algunos brotes que hemos tenido igual hasta que circulan hasta tres serotipos. Obviamente todo esto, cuestiones genéticas, algunas otras cuestiones propias de cada individuo, hacen que la enfermedad tenga una manifestación muy diversa y a veces puede ser únicamente como una fiebre sin tanta evolución hasta una enfermedad muy atípica, o bien desarrollar los cuadros clínicos más graves, que son los que llevan a nuestros pacientes a lo que conocemos en la actualidad como el dengue grave, ¿no? Entonces, como vemos en esta transparencia, todos sabemos que es una enfermedad que es causada por un arbovirus, en el cual existen cuatro serotipos que están muy relacionados, principalmente no solo por su RNA, sino también por la presencia de sus proteínas no estructurales, las cuales juegan un papel muy importante en la replicación viral. Entonces, pues todos sabemos que es el serotipo 1, 2, 3 y 4. Es una virosis humana que es transmitida principalmente por artrópodos. Sabemos principalmente que el vector más importante pues es el mosquito, el Aedes aegypti, el Aedes albovictus, y obviamente los dos vectores circulan en la región de las Américas y propiamente en nuestro estado. En América, el dengue es una de las principales motivos de consulta en las unidades de salud. Hace muchos años habían temporadas que eran muy específicas nada más para el desarrollo de esta enfermedad. En la actualidad ya no existe como tal esas temporadas donde solamente podemos se presentan los brotes de dengue. En la actualidad tenemos brotes muy aislados a cualquier estación del año. Obviamente, en nuestro estado, en las temporadas donde hay un poquito de mayor predominancia de las lluvias, donde sabemos que hay una mayor multiplicación del vector, obviamente ahí es donde tenemos los cuadros más floridos y obviamente se nos presentan los pequeños brotes, ¿no? Pero bueno, ya en la actualidad podemos en cualquier estación del año tener brotes muy pequeños de esta enfermedad. Obviamente en América Latina no es la excepción. En las últimas décadas, tal vez por la mayor experiencia que tenemos los clínicos que manejamos a estos pacientes, se ha reportado mayor incidencia del dengue a nivel mundial. Aún así, el número real de los casos de dengue está insuficientemente notificado y aún, a pesar de todos los avances que tenemos, están mal clasificados. Algunas ocasiones porque, bueno, se pueden confundir con otras enfermedades que son muy comunes también en nuestros medios,
y en muchas otras ocasiones también porque hay infecciones concomitantes. Cuando estaba muy en boga chikungunya, Zika, se empezaron a reportar los primeros casos de pacientes infectados a la vez con dengue, chikungunya o bien dengue y Zika. Y esto es muy sencillo. El vector que transmite el virus, pues es el mismo. Y en la actualidad, pues obviamente no es que el mosquito transmita el virus del SARS-CoV-2, pero pues obviamente hay pacientes que pueden adquirir COVID-19 y a la vez tener la mala fortuna o la mala estrella también de ser portadores del virus del dengue que es transmitido por el vector que acabamos de platicar. La hiperendemicidad de los serotipos del virus de dengue en los países es múltiple. En la actualidad sabemos que pueden circular, como les comentaba anteriormente, 2 o 3 serotipos a la vez. Y obviamente a través de los virólogos se ha comprobado que dentro de los mismos serotipos existen apotipos, es decir, serotipos que a veces solamente varía su carga genética o su RNA por la sola translocación de una sola proteína no estructural. Y obviamente cuando existen subgrupos de los mismos serotipos, a veces eso ocasiona la presencia de cuadros clínicos un poquito más severos en personas que tienen cierta predisposición a padecer estos cuadros clínicos mucho más severos. Como les comentaba en un principio, y obviamente esto no es tema de discusión, el principal factor de riesgo que todos tenemos para poder en algún momento adquirir esta enfermedad es habitar o visitar una región geográfica donde circule el vector 1, 2 o hasta 3, es decir, zonas endémicas. Prácticamente, si alcanzan ustedes a ver este mapa de la República Mexicana, vemos prácticamente en color naranja todas las zonas de alta transmisión, es decir, zonas endémicas. Y esas zonas endémicas son donde se reportan cuando hay brotes de dengue, donde casi siempre, cada año, son los estados que repuntan, son los estados que más reportan esta enfermedad. Entonces, como podemos ver aquí, pues prácticamente nuestra región es una zona de alto contagio, es decir, vivimos en una zona endémica. Entonces, todos los que vivimos somos personas susceptibles. El dengue es muy variado. El dengue tiene manifestaciones clínicas a veces muy atípicas, o presentaciones clínicas muy típicas, que a veces pues no da tanto problema en el diagnóstico clínico cuando el médico clínico, ya sea el internista, el urgenciólogo, intensivista, valora a estos pacientes. Pero siempre debemos de tener en cuenta que el diagnóstico diferencial es muy variado, es muy diverso. Podemos tener prácticamente, como vemos esta transparencia, hacer siempre diagnóstico diferencial con paludismo, Zika, chikungunya, leptospirosis, que son enfermedades que también las tenemos en nuestro estado. Tal vez el paludismo ya no con tanto arraigo como hace muchas décadas, pero tenemos aún algunos brotes de paludismo. Zika y chikungunya, pues ni se diga, ¿no? Leptospirosis. Hay algunas otras enfermedades exantemáticas febriles donde también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Sarampión, rubiola, algunas enfermedades gastrointestinales por enterovirus, el mismo virus de la influenza, algunas enfermedades quirúrgicas como abdomen agudo, o por ejemplo una apendicitis, que esto a veces cuando hay datos de alarma en nuestros pacientes y tienen dolor abdominal, en muchas ocasiones pueden ser diagnosticados erróneamente como un proceso quirúrgico abdominal y pues obviamente a veces pueden terminar los pacientes en quirófano. Otras enfermedades, brucelosis, hepatitis infecciosas y las mismas enfermedades hematológicas, leucemia, púrpura trombocitopénica trombótica,
púrpura trombótica, etcétera, y algunas otras discrasias sanguíneas. Entonces, el clínico siempre debe tener en mente que si bien es cierto, el dengue tiene algunas manifestaciones clínicas muy comunes, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. En la experiencia que tenemos y prácticamente en muchas ocasiones vemos que ha cambiado mucho los viejos forma de clasificar en los pacientes. Y anteriormente, hace varios años, teníamos que pues todo paciente con síndrome febril y trombocitopenia, pues a veces era referido con un diagnóstico de dengue. Y muchas ocasiones luego estos pacientes, cuando le hacías protocolos de estudio, pues a veces resultaba que pues realmente como tal no era un dengue, sino eran algunas otras enfermedades hematológicas, ¿no? Entonces, esto es también muy importante. El dengue es una enfermedad infecciosa, es sistémica y es muy dinámica. Puede cursar en una forma muy asintomática, puede tener un espectro clínico muy variado y puede ser desde manifestaciones muy leves a manifestaciones muy graves. El periodo de incubación es de 4 a 10 días y la enfermedad puede comenzar eh, en sus tres fases que conocemos y que vamos a ver en un momento: fase febril, fase crítica y la fase de recuperación, o bien también puede aparecer abruptamente. En la actualidad sabemos que hay algunos pacientes que incluso pueden pasar de la fase febril sin haber la fase de efervescencia, pasar a la fase crítica. Y en muchas ocasiones, cuando son referidos a los hospitales de tercer nivel, muchas veces estos pacientes ya vienen con falla orgánica múltiple y su cuadro clínico de evolución a veces es de 3, 5 días, etcétera. El dengue es una enfermedad que es muy compleja y sus manifestaciones, pues obviamente son muy diversas. Y el tratamiento, cuando lo diagnosticamos muy bien, pues es simple, es barato y es muy eficaz. Obviamente eso va a depender de la buena intervención del médico que maneja a estos pacientes, principalmente en un primer nivel. La clave, como cualquier otra enfermedad, es detectarla en forma temprana y tener siempre una clara comprensión de todos los problemas clínicos que pueden presentar los pacientes en sus diferentes fases. Y principalmente, que nos quede muy claro saber qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Ya, como les dije a un principio, ya la medicina basada en ocurrencias, pues afortunadamente ya cada vez se usa mucho menos. Ahorita prácticamente todo debe de ser a través de medicina basada en evidencias. Y las guías clínicas, pues obviamente son guías que salen a través de muchos estudios que tienen un peso estadístico muy alto, y esto obviamente nos ayuda a los clínicos a tomar decisiones. Pero como todo, pues obviamente tenemos que conocer las mismas guías clínicas, ¿no? Sabemos que en el primer nivel, segundo nivel, en muchas ocasiones, pues los médicos, principalmente de los centros de salud, cuando llegan a su centro de salud, pues les dan muchas guías. Les dan que si el manejo del menor de 5 años, el manejo de las enfermedades diarreicas, el manejo del niño sano, la mujer embarazada, etcétera, etcétera. Y a veces esto dificulta que se puedan leer o que ellos puedan pues prácticamente tener bien en claro eh, eh, el uso de estas guías, porque pues a veces no las conocemos, ¿verdad? Y no es un pecado no conocerlas, pero obviamente sí es muy importante que a través de estas clasificaciones pues inculcar un poquito aquello de la duda y a la vez un poquito del deseo de conocer las mismas guías, porque bueno, en todos los hospitales de segundo nivel, en todos los centros de salud, tenemos estas guías clínicas que están resumidas y que son muy fáciles de poder leer, y la comprensión, pues obviamente también. Miren, en el manejo del dengue, las decisiones de gestión, la clasificación y el tratamiento
tanto en los servicios de primarios y secundarios, son muy determinantes para el resultado clínico de nuestros pacientes. Una buena atención primaria no solo reduce el riesgo de aquellas hospitalizaciones innecesarias, sino también salva la vida de aquellos pacientes que tienen manifestaciones de dengue grave. Esto es muy común y a veces todavía lo vemos en los hospitales cuando existen brotes de dengue. Muchas veces vemos los servicios de urgencia llenos de pacientes. Vemos prácticamente pacientes incluso en sillas de ruedas, sentados, que a veces los ingresan sin un criterio clínico. O se hacían hospitalizaciones innecesarias. Y obviamente a veces a los pacientes que tenían algunas manifestaciones de dengue grave, dejábamos ir a los pacientes a su casa. Y obviamente ya luego estos pacientes regresaban ya muy complicados. Y aquellos pacientes que no necesitaban estar hospitalizados, a veces lo dejábamos hasta 48, 72 horas, por la simple y sencilla razón de que pues, los pacientes presentaban trombocitopenia y pues el médico quería estar monitorizando su conteo de plaquetas cada 12, cada 24 horas, etcétera. Y en la actualidad sabemos que la evolución clínica, tanto del dengue no grave como del dengue grave, pues las plaquetas no juegan un factor principal para la evolución de estos pacientes. Como les comentaba en un principio, algunos pacientes que tienen dengue pueden tener desde un inicio afección a varios órganos, desde las fases muy tempranas. Pues, y esto es porque sabemos que el mismo virus durante su replicación puede tener apoptosis directa y afectar directamente órganos blancos, corazón, cerebro, intestino, hígado, riñones, etcétera. Y anteriormente estos eran catalogados como casos atípicos de dengue. Y en la actualidad sabemos que pues, realmente como tal no son casos atípicos, sino simplemente son las manifestaciones más tempranas de los pacientes que desarrollan dengue grave, que anteriormente en las clasificaciones de inicio pues eran catalogados como los pacientes que tenían síndrome de choque por dengue, que afortunadamente ya son términos que ya no se utilizan. Hay puntos muy claves en el manejo del paciente con dengue. Primero, pues obviamente el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica que en pocas horas un paciente puede pasar de un cuadro leve a un cuadro clínico muy grave. Controlar en forma muy estricta al paciente en las primeras 48 horas posterior al cese de la fiebre evita el riesgo de aparición de las complicaciones. Y esto pues es conocido como la fase de efervescencia. Es la fase donde pues prácticamente el paciente deja de tener fiebre, empieza a sentir alguna mejoría clínica, es donde hay mayor daño a nivel del endotelio, empieza a haber mayor extravasación y es donde los pacientes pueden empezar a hacer algunas manifestaciones de falla orgánica múltiple. En la actualidad sabemos que prevenir el estado de choque en estos pacientes nos previene las grandes hemorragias y obviamente la falla orgánica múltiple de nuestros pacientes. Los objetivos de nuestras guías. Estas guías clínicas son una herramienta de trabajo que permite unificar todos los criterios para el manejo de estos pacientes. Así, de esta forma, podemos reducir la atención y los cuidados inapropiados y hacer más efectivo el uso de todos los recursos en el cuidado de la salud, de salud y reducir los costos. Esto obviamente es basado en evidencias médicas. En muchas ocasiones, pues obviamente no hay dinero que alcance cuando ingresamos una gran cantidad de pacientes al área de urgencias, llenamos los servicios de urgencias y estamos solicitando pruebas rápidas en S1, estamos haciendo una determinación de anticuerpos cuando aún el paciente no tiene más de 8 o 9 días, jamás vamos a encontrar IgG, IgM, y pues también en muchas ocasiones quitar ese estigma de que estos pacientes deben de estar vigilados y deben de estar monitorizados a través de una biometría hemática cuando no tiene datos clínicos de gravedad. Miren, en esta transparencia
Esta es una transparencia muy sencilla y fácil de entender. Sabemos que la transmisión del virus del dengue, ya sea a través de la Aedes aegypti o al Aedes albopictus, pues prácticamente tiene dos fases. Una fase que es conocida como el periodo de incubación extrínseca, en el cual llega el mosquito, se alimenta de una persona que previamente ya tiene la replicación viral, adquiere el virus. Este periodo de incubación extrínseca es conocido así porque es cuando el virus se empieza a replicar en el aparato intestinal del, del mosquito. Hay una viremia extrínseca en el mosquito. Posteriormente, después de 8 a 10 días, el mosquito se realimenta, pica, para que me entiendan, a una persona sana, transmite el virus. Y aquí viene lo que conocemos como el periodo de incubación intrínseca, es decir, en la persona, en el ser humano, se produce una viremia y se produce pues la enfermedad. Como comentamos a un principio, el virus del dengue todos sabemos que es un arbovirus de la familia Flaviviridae, tiene una envoltura viral, tiene una cápside icosaédrica, es de RNA, cadena sencilla en un sentido positivo, tiene 3 proteínas estructurales, pero tiene 7 proteínas no estructurales, que es como le comentaba a un principio, que son las que juegan el factor principal en la activación y en la replicación del virus. La que más conocemos porque pues, nos ayuda en muchas ocasiones al diagnóstico temprano cuando se usa adecuadamente, pues es la proteína estructural NS1, pero pues no es la única. Tenemos la proteína estructural NS2A, NS2B, NS3, etcétera, etcétera. Y como les comentaba en un principio, en los mismos serotipos, a veces lo único que varía es el acomodo de estas proteínas no estructurales, que es a veces lo que le da mayor virulencia a ciertas cepas durante ciertos brotes epidémicos, ¿no? Obviamente el que más ha estudiado y que ha ayudado incluso a la obtención de la vacuna del dengue es la proteína NS1 y también es una herramienta diagnóstica cuando les comentaba un principio el clínico sabe utilizar. La variabilidad clínica de esta enfermedad está relacionada, así como muchas otras enfermedades, primero con la respuesta inmunológica del huésped a la infección, por movilidades y factores de riesgo que están presentes en el individuo, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedades que dan inmunosupresión, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. La exposición previa a la enfermedad, que sabemos que a veces esto no necesariamente puede ocasionar las presentaciones clínicas más severas. Hay veces que podemos tener pacientes que desarrollan dengue grave y sin haber tenido previamente alguna infección, una primoinfección. Y la última, pues la virulencia de la cepa viral circulante, que es lo que habíamos comentado anteriormente. Miren, en esta transparencia vemos prácticamente esta tablita que es muy importante aprenderla y es muy importante porque también en muchas ocasiones nos podemos confundir. Acuérdense, y es como le decimos en muchas ocasiones a nuestros médicos generales, no hay ninguna enfermedad febril por dengue que tenga una duración de más de 14 días. Si tú tienes un paciente que te presenta una enfermedad febril y tiene una duración de más de 14 días, tienes que pensar en otra enfermedad. ¿Sí? Sabemos las fases y la duración que hay en esta enfermedad. En esta pequeña tablita podemos ver que la fase febril tiene una duración muy diversa que puede ser de 3 a 5 días. En esta fase febril, obviamente, como vemos aquí, es cuando hay mayor presencia de fiebre. Algunos pacientes pueden llegar a tener un periodo febril hasta de 40 grados. Aquí se empiezan a presentar los primeros datos de deshidratación en nuestros pacientes cuando no le damos una buena hidratación, o bien si el paciente
tolera la vía oral, pues obviamente no le damos una instrucción adecuada de que debe estar consumiendo abundantes líquidos, y es cuando se empiezan a ver algunos cambios de hemoconcentración. De este periodo de fase febril, que tiene una duración no mayor a 7 días, eso es algo también que es muy importante, viene el periodo de la fase crítica, que es lo que conocemos como la fase de efervescencia. Como podemos ver aquí, empieza a disminuir la temperatura, incluso hay algunos pacientes, principalmente los de la tercera edad, que pueden hacer cuadros de hipotermia con temperaturas por abajo de 35.5 grados centígrados. Obviamente, en esta fase de efervescencia, el paciente clínicamente empieza a mejorar, incluso empieza a tolerar un poquito mejor la vía oral, se empieza a sentir un poquito mejor, pero cuidado, aquí en esta fase crítica, es decir, en la fase de efervescencia, que solamente tiene una duración máximo de 3 días, es donde si no hubo una buena hidratación, el paciente empieza a hacer mayor daño endotelial, empieza a haber datos de extravasación, y obviamente es donde se empiezan a presentar los primeros daños en órganos diana, y si el paciente desarrolla daño orgánico, pues puede presentar choque y cuadros de hemorragia. Aquí en esta fase de efervescencia, en esta fase crítica, o también conocida fase de efervescencia, empezamos a ver que es donde ya el hematocrito en muchas ocasiones, después de ir subiendo, empieza a tener una curva descendente, empiezan a disminuir un poquito más las plaquetas, empiezan a disminuir un poquito más los glóbulos blancos, es decir, los leucocitos, y aquí en esta fase es cuando obviamente empieza a haber mayor datos de hemoconcentración. Los pacientes que pasan en esa fase crítica, que no tienen una duración, como acabamos de decir, de 3 días, y no presentan ningún daño orgánico ni ninguna hemorragia, pues prácticamente pasan a la fase de recuperación. Esta fase de recuperación empezamos a ver que se empieza a presentar después del día 7 en adelante, pues empieza a mejorar la reabsorción de líquidos, es decir, si tenía edema en sitios de clive, extremidades, derrame pleural, ascitis, empieza a haber una mejor reabsorción, el paciente empieza a tener unos mejores flujos urinarios, empieza a tolerar mejor la vía oral. En los cambios de laboratorio empieza a haber un mejoramiento, empiezan a subir las plaquetas, empiezan a subir los leucocitos, empieza a disminuir los datos de concentración. Y aquí sí, es cuando ya el médico clínico puede hacer uso de los anticuerpos IgM, IgG, los cuales si los pedimos en la fase febril o en la fase crítica, pues obviamente aún no se pueden detectar, ya sea a través de ELISA cuantitativa o de un estudio de ELISA cualitativa. Las fases y los problemas clínicos. Esa tablita es muy importante. Todo lo que vimos en la anterior, aquí se describe en una forma sencilla. La fase febril, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su problema clínico principal? Hay deshidratación, fiebre muy alta. En los niños y en las personas de la tercera edad se puede asociar alteraciones neurológicas, somnolencia, estupor, y en los niños menores de 5 años, crisis convulsivas. La fase crítica, la característica principal, pues obviamente es la extravasación de plasma, lo cual nos llega a los compromisos graves a nivel de órganos diana y en muchas ocasiones a hemorragias graves. Ya en la actualidad sabemos que aquellas hemorragias que anteriormente eran parte del diagnóstico del dengue hemorrágico, como son epistaxis, gingivorragia, petequias, y en la actualidad no juega un factor principal en el diagnóstico del dengue grave, perdón, el dengue no grave. Y en la fase de recuperación, pues obviamente, como comentamos anteriormente, es una fase de hipervolemia. Y si aparte manejamos en un poco excesivo los líquidos intravenosos, pues puede haber un poquito de mayor edema. Pero obviamente en esa fase empieza a haber reabsorción
y obviamente en cuestión de algunos días todo ese líquido se empieza a reabsorber. Esta clasificación revisada del dengue aquí en esta tabla, pues prácticamente resume como en la actualidad se tiene que clasificar el dengue, ¿no? El dengue sin signos de alarma, que es el dengue no grave, el dengue con signos de alarma, que es una subclasificación del dengue no grave, pero que pueden existir algunos signos de alarma que nos da pauta para estar vigilando en una forma más cercana a nuestros pacientes. Y estos signos de alarma son principalmente dolor abdominal, principalmente dolor a la palpación del abdomen, que esto no es por la hepatomegalia que presentan estos pacientes. Normalmente sabemos en la actualidad que estos pacientes presentan dolor abdominal, principalmente porque presentan líquido libre en cavidad abdominal. Este líquido libre da irritación de los plexos nerviosos a nivel abdominal y esto ocasiona dolor. No como actualmente se pensaba que era porque principalmente los pacientes podían desarrollar cierto grado de hepatitis. Vómitos persistentes, que estos vómitos persistentes son 3 presencias de vómitos en menos de 1 hora o bien vómitos 5 más en un tiempo no mayor a 3 horas. Obviamente, sangrado de mucosas, alteraciones neurológicas, ya dijimos, irritabilidad, letargia, estupor o convulsiones en los menores de 5 años, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y algunos datos de laboratorio como el aumento del hematocrito y una caída rápida de las plaquetas. Y bueno, los criterios de los pacientes que tienen dengue grave, pues principalmente es escape muy importante de plasma, lo cual pues, puede llevar a choque hipovolémico. El paciente le estás manejando líquidos y no mejora su presión arterial, el paciente está hipoperfundido, extremidades inferiores hipotérmicas, llenado capilar retardado. Otro cuadro, pues obviamente son las hemorragias graves, pero las hemorragias graves son principalmente hemorragia de tubo digestivo, hematuria o bien hemorragia en sistema nervioso central. Acuérdense, ya la presencia de equimosis, petequias, gingivorragia, eso como tal ya no son como parte de las hemorragias de los criterios para el diagnóstico de los pacientes que tienen dengue grave. La clasificación según la gravedad del dengue, pues como comentamos en un principio, ha sido modificado. Mire, la clasificación principal salió de esta última modificación que se publicó en el 2015, salió a través de un estudio multicéntrico donde se estudiaron más de 25,000 pacientes en diversos países. Y este estudio, todos lo conocemos como el estudio DENCO, y fue realizado en 2 continentes donde se abarcaron 8 países y obviamente México fue uno de ellos. En el 2009, el Programa Regional del Dengue de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, con el apoyo de grupos de expertos clínicos de diferentes países de las Américas, optó por hacer propia esta misma clasificación y la incorporó a las guías para la atención de nuestros pacientes en las Américas. Después de muchos años, bueno, para ser más claros, después de 5 años de estas recomendaciones, esta clasificación se incorporó a nuestras guías nacionales, no solo en nuestro país, sino en América Latina y en el Caribe, y ha demostrado mayor eficacia, sobre todo para el diagnóstico y la clasificación de los pacientes que tienen dengue. Porque como vamos a ver, en esta clasificación se quitó la dependencia que se tenía al hemograma. Anteriormente, el médico clínico no se atrevía a hacer una clasificación de estos pacientes si no tenía a la mano una biometría hemática, lo cual sabemos que en la actualidad, sobre todo para el manejo de los pacientes que no tienen datos
de dengue grave, pues obviamente no es necesario como una primera herramienta de trabajo. Han habido muchos comunicados, han salido muchos papers, muchas publicaciones, haciendo mucho énfasis principalmente en la proteína no estructural NS1, los cuales ha tenido una correlación directa en el desarrollo, como se conocía anteriormente, del dengue hemorrágico, que en la actualidad pues sabemos que es el dengue grave. La proteína no estructural NS1 tiene un papel muy importante en la replicación temprana. Las células que están infectadas expresan en la superficie esta proteína, y al expresar esta proteína en la superficie de la membrana de las células, esto ocasiona una mayor lisis inmunológica. Los anticuerpos directos hacia la proteína NC1 también activan el sistema del complemento y por lo mismo producen lisis de las células diana. La proteína NC1, como muchas cosas, a veces se ha abusado para el diagnóstico. Hay una publicación que salió hace ya muchos años en el New England, en el 2012, donde nos dice que la proteína NC1 para una infección primaria en personas con dengue en su fase febril tiene una sensibilidad diagnóstica mayor al 90%. Es decir, una infección primaria es aquella persona que anteriormente no ha tenido enfermedad sintomática o asintomática, ¿sí? Es decir, su sensibilidad diagnóstica es muy alta. Pero en aquellas personas que tienen una infección secundaria en la fase febril, la sensibilidad diagnóstica baja más de un 60% y podemos tener falsos negativos casi por arriba del 40%. Es decir, ¿qué significa esto? Que si queremos usar para el diagnóstico temprano NS1 en personas de nuestro medio, que pues muchas veces ellos te pueden decir, doctor, tuve dengue hace 10 años, pero también podemos tener personas que pues cursaron con una enfermedad asintomática y que a veces fue confundida con cualquier otra enfermedad, pues obviamente ya no te va a poder decir que pues ya tuvo dengue. Y si hacemos uso de esta NS1 en estos pacientes, pues como vemos la sensibilidad es muy baja y pues podemos tener un resultado negativo o nos pueden reportar NS1 negativo, y obviamente eso también puede hacer que nosotros dejemos ir a nuestro paciente o bien le demos tratamiento para otro tipo de proceso infeccioso y obviamente luego puede venir el paciente complicado. Entonces hay que tener siempre presente que la proteína NS1 es muy sensible en personas que tienen una primera infección. Yo lo que les sugiero mucho a los médicos de primer contacto es siempre guiarse a través de los datos clínicos y obviamente de los datos epidemiológicos. Si en tu comunidad has tenido muchos cuadros de dengue y te viene un paciente con datos clínicos, usa para el diagnóstico temprano tus datos clínicos. Porque pues si quieres hacerle una NS1 y te sale negativa, pues a lo mejor se te olvida que viene de una zona donde han habido muchos cuadros de dengue y que el paciente tiene datos clínicos de dengue, y si se sale negativo, pues puedes tú decir, no, pues no es, y le das antibióticos, le sueltas analgésicos y un montón de cosas que pues sabemos que en estos pacientes no se debe de dar. Miren, el término que anteriormente se usaba hace muchos años de fiebre hemorrágica por dengue, donde se hacía un énfasis excesivo en la hemorragia, la cual sabemos natural que no es una manifestación que tengamos que vigilar. La hemorragia puede estar ausente en los casos más graves. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes te pueden hacer hemoperitoneo, te pueden hacer un hemotórax, y obviamente nunca vas a ver a los pacientes con las hemorragias. Y a veces eso también confundía mucho al clínico.
Y obviamente anteriormente no se le hacía mucho valor a la vigilancia de la permeabilidad vascular, que es lo que te llevaba a la fuga plasmática. Y le hacíamos un énfasis a los niveles de plaqueta, los cuales en la actualidad no tienen ninguna relación con la evolución clínica de nuestros pacientes, ni con la presencia o la ausencia de hemorragia. Podemos tener pacientes que pueden tener 10,000, 15,000 plaquetas y no tener ningún dato clínico o ningún dato de gravedad. Y estos pacientes únicamente con la buena hidratación, orientarlos a que reconozcan cuáles son los datos de alarma para que pueda acudir a una segunda revaloración, a los pacientes les va muy bien. Y podemos tener pacientes que pueden tener 40, 50,000 plaquetas, pero tienen una fuga capilar excesiva y datos de insuficiencia renal aguda, falla hepática aguda, y obviamente estos pacientes nos pueden hacer el dengue grave, y obviamente son los pacientes que tienen una mortalidad muy alta. La aparición de los signos de alarma ocurre obviamente cuando la enfermedad va progresando a su fase crítica. Por eso cuando tenemos a un paciente en la fase febril, siempre es muy importante hacerle un énfasis para que reconozca cuáles son esos signos de alarma. Volvemos a repetir: dolor abdominal intenso, vómito persistente o incoercible, evidencia muy importante de acumulación de líquidos en sitios declives, piernas, brazos, abdomen, o bien las hemorragias activas. Pero acuérdense, las hemorragias activas principalmente de mucosas, tubo digestivo, aparato genitourinario. En las mujeres a veces también pueden tener sangrado transvaginal y eso también entra dentro de este tipo de signos de alarma. Las otras pues son las alteraciones neurológicas y datos de insuficiencia hepática. Me pasé la diapositiva anterior porque está el colorcito no ayuda mucho a que las puedan ustedes a distinguir, pero aquí le hago el resumen principal. El dengue sin signos de alarma, que es lo que conocemos todavía como pacientes grupo A, son personas que viven o que han viajado en los últimos 14 días a zonas donde hay una alta transmisión de dengue y que presentan fiebre, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y pueden ser acompañados de 2 o más de las siguientes manifestaciones: náuseas, vómito, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, leucopenia o petequias. También podemos considerar el caso en todo niño proveniente o bien que vive en una zona de transmisión de dengue y que tiene un cuadro clínico febril agudo más o menos con las mismas manifestaciones clínicas que acabamos de conocer. El dengue con signos de alarma, que son los pacientes que son grupo B, es todo lo que anterior acabamos de ver, pero que presentan los típicos signos de alarma: dolor abdominal, vómito incoercible, acumulación de líquidos, hemorragia de mucosas, alteraciones neurológicas, en algunas ocasiones cuando hay mucha extravasación, hipotensión postural y aumento progresivo del hematocrito. Hay algunas situaciones coexistentes que también a veces es muy importante vigilar, que pueden hacer que también se complique el dengue. Podemos tener pacientes que tienen dengue sin signos de alarma, pero que pueden tener algunas comorbilidades que están descompensadas, principalmente aquellas enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, lúpulo eritematoso sistémico, artritis reumatoide, etcétera. Enfermedad ulceropéctica, cirrosis hepática, las mujeres embarazadas, los menores de edad, los pacientes de la tercera edad que tienen aislamiento social, o bien aquellas personas que tienen alteraciones hematológicas. Hay pacientes que pueden tener un dengue sin signos de alarma,
pero que son diabéticos y probablemente estén descompensados de su diabetes. Pacientes con crisis hiperglicémicas, que obviamente esta alteración en su diabetes mellitus nos ocasiona o nos puede provocar que el paciente progrese a un dengue grave. Obviamente, cuando es así, siempre es muy importante la vigilancia temprana. O bien optar por dejar un par de horas en observación al paciente mientras lo hidratas bien, mientras le mejoras sus niveles de glucosa, etcétera, etcétera. Y otro también que es muy importante, sobre todo en nuestros médicos de primer contacto, aquellas personas que viven en zonas muy retiradas a sus centros de salud, donde es muy difícil el acceso, o que bien las personas no pueden ir diario a su centro de salud porque viven a 1 o 2 horas en territorios hóspitos para poder trasladarse fácilmente. Entonces eso hay que tenerle también siempre mucho cuidado y saber que en muchas ocasiones podemos tener pacientes que tienen un dengue sin signos de alarma, pero que pueden tener sus enfermedades crónicas descompensadas y eso nos puede provocar que en cuestión de días nuestro paciente desarrolle dengue grave. Y bueno, el dengue grave, como vimos anteriormente, todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones los clasificamos como dengue grave. Choque, estado de choque persistente, que a pesar de la hidratación el paciente sigue hipotenso, no mejora su presión arterial media, empieza a tener dificultad respiratoria, tiene pulso débil o indetectable, taquicardia, llenado capilar mayor de 2 segundos, o bien el paciente nos presenta hemorragias muy graves. Y estas, pues, vuelvo a hacer énfasis, melena, hematemesis, metrorragia en la mujer, hemorragia del sistema nervioso central. Enfocar este tipo de hemorragias en el dengue grave. No epistaxis, no gingivorragia, no petequias, hemorragias de mucosas. Y obviamente el compromiso grave de los órganos, daño hepático, fracaso renal agudo, miocarditis, alteración del sistema nervioso central, que obviamente cuando esto pasa, muchos de estos pacientes ya tienen una acidosis metabólica muy severa. Y obviamente esta falla orgánica múltiple es lo que lleva a la muerte a los pacientes que desarrollan dengue grave. Cuando llega un paciente ya con lesión en 2 o más órganos, la mortalidad es mayor de un 50% en cualquier hospital del mundo. Hay algunas características del dengue grave que también el médico de primer y segundo contacto debe tener siempre en cuenta. Durante la etapa inicial de choque hay un mecanismo de compensación. Acuérdense que en esta enfermedad no hay circulantes lipopolisacáridos, por lo cual nunca vamos a tener una fase caliente, nunca hay vasodilatación. Este mecanismo de compensación hace que la presión arterial sistólica normal, incluso con taquicardia, se mantenga en las primeras horas. Posteriormente empieza a haber una reducción de la perfusión cutánea y puede llevar a extremidades frías y retraso en el tiempo de llenado capilar. Por eso es muy importante que en estas fases, si el médico le toma la presión arterial sistólica y la encuentre normal, no subestime la situación crítica del enfermo, porque en las primeras horas podemos tener un paciente con dengue grave, con datos de estado de choque, y puede tener su presión arterial normal. Pero el tener una presión normal en las primeras horas no es un indicio de que el paciente vaya a tener una buena evolución. Las ventajas de esta clasificación que acabamos de comentar es, en primer lugar, es prospectiva. Permite al médico tratante darle un seguimiento al enfermo durante toda la evolución clínica. Es muy completa, incluye a todos los enfermos graves y potencialmente graves mediante la detección temprana de los signos de alarma. Punto. No necesitamos hacerle NS1, no necesitamos tener anticuerpos, no necesitamos tener una biometría hemática, simple y sencillamente
detectar en forma temprana los signos de alarma. Es decir, esta es una clasificación que es anticipatoria, ¿sí? No necesitamos, como les vuelvo a repetir, dejar a los pacientes sin signos de alarma en una sala de urgencia 24, 48 horas únicamente para estar monitorizando sus niveles de plaquetas, sus niveles de hematocrit. Si tienes un paciente que no tiene signos de alarma, no tiene comorbilidades descompensadas, ese paciente bien orientado puede llevar un manejo ambulatorio. Pero si tienes un paciente con signos de alarma o tienes un paciente que tiene comorbilidades muy descompensadas, ese paciente muy probable sí va a meritar la observación en un servicio de urgencias 12, 24 horas. En esta pequeña transparencia eh, vemos las herramientas de laboratorio que nos ayudan obviamente al clínico. En la actualidad también sabemos que a veces hacemos uso no bien sustentado de la medición de proteínas n 1, de los mismos anticuerpos, etcétera, etcétera, porque a veces lo pedimos antes que el paciente pueda desarrollar los anticuerpos. Aquí esta es una pequeña transparencia, esto salió igual en una publicación del New England, donde podemos ver que en la fase de viremia, del día 1 al día 5, el único estudio de laboratorio gold estándar es determinación de PCR, y es lo que nos da el diagnóstico 100% confiable. En los pacientes del día 1 al día 5, siempre y cuando, acuérdense, siempre y cuando sea una primera infección o como anteriormente decíamos, una primoinfección, la proteína NS1 a través de ELISA nos puede ayudar. Pero cuidado, si ya este paciente previamente ya tiene una infección por otro serotipo, ya la proteína NS1 ya no tiene un valor tan importante para el diagnóstico de estos pacientes. Aquí podemos ver que cuando podemos solicitar IgM. Sabemos que la IgM circulante en sangre la podemos empezar a obtener a partir del día 5. Pero la determinación del ELISA cualitativo o cuantitativo solamente te la puede arrojar hasta en un 10%. Si tú lo pides IgM a partir del día 7 en adelante, obviamente esto te puede ayudar hasta más de un 70% a que te salga en la ELISA tanto cualitativo como cuantitativo IgM positivo. La IgG, que anteriormente sabíamos que únicamente se encontraba en los pacientes que tienen una infección secundaria, pues obviamente esta le empiezas a tener positivo a partir del día 10 en adelante y te queda circulando en la sangre del paciente a veces hasta por 2 meses. Pero también sabemos en la actualidad que la IgG también te puede servir para hacer diagnóstico en una infección primaria, principalmente en aquellos pacientes que por algunas causas no conocidas no tienen una elevación importante de la IgM. Aquí en esta transparencia hago un poquito de énfasis en la explicación. Mire, en una primera infección, como vemos aquí, desarrollamos principalmente niveles de IgM. Llega a un pico máximo y después empieza a disminuir. Obviamente, después del día 10 en adelante, empieza a haber un pico máximo de los niveles de IgG. Estos niveles de IgG pueden quedar en niveles muy altos hasta por 2, 3 meses circulando. Y posteriormente viene una fase donde van disminuyendo. En esta primera infección, obviamente después del día 14, día 21, pues ya no podemos tener detección de los niveles de IgM en estos pacientes. Pero queda circulando niveles de IgG, anticuerpos. Estos anticuerpos, pues obviamente son para el serotipo que ocasionó la primera infección. Pero como sabemos que existe ciertas proteínas estructurales que comparten todos los serotipos,
hay algunas personas que después de algún par de años que pueden hacer una segunda infección por causas no bien conocidas, aún no totalmente al 100% seguras, pueden ser que no eleven, como vemos aquí, niveles tan altos de IgM. Estos pacientes, al contrario, estos mismos IgG que le quedaron circulando, empiezan a tener mayor elevación, llegan a tener un mayor pico y obviamente si el clínico usa ELISA y tienes una IgM negativo, pero tienes una IgG positiva después del día 7 en adelante y el clínico quiere repetir al día 14 en adelante otra prueba de ELISA, seguramente la IgM seguirá negativa. Pero la IgG, si la mides en forma cualitativa, tiene una elevación muy alta y el punto corte es de 1 a 2560. Pero obviamente eso es a través de una prueba de ELISA cualitativa. Si hacemos una ELISA donde nada más te reporta positivo o negativo, pues nunca vamos a tener estos niveles de corte. Pero bueno, esto es porque, bueno, en muchos estudios de pacientes que a nivel bioquímico se iban estudiando los anticuerpos, se veía que no había tanta elevación de IgM en una segunda infección. Para fines prácticos, al clínico, a veces, pues sinceramente, ya no repetimos una ELISA al día 14. Es raro que utilicemos una ELISA al día 14. Normalmente, a veces nada más usamos una sola vez y en algunas ocasiones, pues cuando no contamos con eso, pues únicamente son con los datos clínicos. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar la primera parte para no llenarlos tantos de información. Obviamente sí me gustaría que esto lo pudieran ustedes revisar, pudieran ustedes escribirnos a algún correo electrónico de calidad o de un servidor y obviamente con mucho gusto yo les contestaré en caso de que les quede alguna duda de todo lo que platicamos. Y para la próxima semana vamos a hacer el enfoque principalmente de algunas cuestiones en la atención médica en primer nivel, segundo nivel, y obviamente ya hablaremos sobre el tratamiento de cada uno de las clasificaciones de los pacientes que tienen dengue grave o también dengue no grave. Bueno, les agradezco mucho la atención prestada. Espero que sea para fines ilustrativos esta pequeña charla que tuvimos y bueno, quedo a sus órdenes. Nuevamente agradezco a calidad de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco la invitación para hacer esta plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Qué interesante está el tema. Yo creo que varios nos quedamos picados aquí en esta parte, pero bueno, el tiempo está limitado, así que vamos a continuar con la siguiente parte la semana que viene, a la cual los invitamos a todos a que nos sintonicen en el mismo horario, en la misma página de Calidad Tabasco. Y agradecerle, doctor, por el tiempo que usted se toma, porque sabemos que está muy ocupado ahora con el COVID y que nos abra el espacio, de verdad que se lo agradecemos mucho. Y bueno, lo esperamos también la próxima semana para continuar con la capacitación. Les pedimos a todos que compartan la liga de inscripción, que compartan la liga de la capacitación y que, como bien dice el doctor, aquí vamos a dejar un correo para las dudas o para las preguntas que ustedes quieran hacer de manera personal o si quieren hablar de algún tipo de caso o experiencias, bueno, dejaremos un correo en el cual ustedes van a poder platicar con el doctor más de cerca y no se olviden de darle like a toda la información que publicamos en nuestra página de Calidad Tabasco y pues bueno, nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.